Si esta mañana tomó un vaso de jugo de naranja porque pensó que era lo mejor para su salud, lo que voy a decirle en los próximos minutos va a cambiar completamente esa idea. La semana pasada tuve en consulta a una paciente de 64 años, Graciela, de Monterrey. Llegó con los valores de creatinina subiendo desde hacía 2 años. Me trajo sus análisis, su lista de medicamentos, su dieta. Todo parecía en orden. Entonces le pregunté por sus bebidas. Lo primero que me dijo fue: «Doctor, yo me cuido mucho. Tomo jugo de naranja natural todas las mañanas, un batido de proteínas después de caminar y mi copa de vino en la noche, porque el médico anterior me dijo que estaba bien». En ese momento entendí exactamente por qué sus riñones seguían empeorando. Graciela no estaba descuidándose, Graciela estaba haciendo exactamente lo que el mundo le había dicho que hiciera. Y ese es el problema más silencioso que veo en mi consulta cada semana. Soy el doctor Rafael Herrera. Trabajo en nefrología clínica desde hace 15 años. He acompañado a cientos de pacientes con función renal comprometida, personas que llegaban con valores alterados, con síntomas que no entendían, con la confusión honesta de quien ha intentado cuidarse y no comprende por qué las cosas siguen empeorando. Y en la gran mayoría de esos casos, cuando revisábamos en detalle lo que bebían a lo largo del día, encontrábamos la misma historia. Bebidas que el mundo entero llama saludables, consumidas con la mejor intención, causando un daño silencioso que los riñones llevaban meses, a veces años, pagando. Hoy le voy a explicar 5 bebidas específicas que después de los 60 dañan el tejido renal de maneras que sus riñones ya no pueden compensar como lo hacían antes. Y también le voy a mostrar 6 bebidas que los protegen activamente, que mejoran la circulación en los capilares renales, que reducen la inflamación y que ayudan a sus riñones a hacer su trabajo con menos estrés. Y al final, el protocolo exacto de hidratación que les doy a mis pacientes con enfermedad renal crónica según su estadio. Quédese hasta el final porque la 5ª bebida peligrosa, la que guardo deliberadamente para ese momento, es la más consumida entre personas que se preocupan por su salud. Es la más insospechada y es la que aparece con más frecuencia, detrás de valores que siguen deteriorándose en personas que creían estar haciendo todo bien. Si este tipo de información le resulta útil, suscríbase al canal y dele un me gusta. Es gratis, toma 2 segundos y me permite seguir trayéndole esta información de forma gratuita. Empecemos. Antes de hablar de las bebidas, necesita entender por qué los riñones después de los 60 son fundamentalmente diferentes a los que tenía a los 40. Porque sin esa base, todo lo demás no tiene el peso que merece. Sus riñones son 2 órganos del tamaño aproximado de un puño cerrado, ubicados en la parte posterior del abdomen, uno a cada lado de la columna. Su trabajo principal es filtrar toda la sangre del cuerpo, y lo hacen de manera continua. Toda su sangre pasa por los riñones aproximadamente 30 veces al día. Piense en eso un momento. 30 veces al día, sin descanso, sin vacaciones, desde el día en que nació. En ese proceso, eliminan los productos de desecho del metabolismo, regulan los niveles de minerales como el potasio, el fósforo y el sodio, controlan la presión arterial y mantienen el equilibrio ácido-base de la sangre en un rango muy preciso. Imagine 2 filtros industriales de alta precisión que trabajan sin interrupción durante toda su vida. Cuando esos filtros son nuevos, procesan todo sin dificultad, pero a partir de los 40 años, el ser humano pierde aproximadamente el 1% de función renal por año. Un proceso natural, silencioso, que se acelera si hay hipertensión, diabetes, deshidratación crónica o ciertos medicamentos de uso prolongado. Para cuando una persona llega a los 60 años, puede haber perdido ya entre el 20 y el 40% de su capacidad renal total, sin síntomas, sin dolor, sin ninguna señal obvia. Y aquí está el detalle que cambia todo. Los riñones tienen una reserva funcional enorme. Pueden perder mucho antes de que los síntomas aparezcan. Eso es bueno, porque significa que el daño no se siente de inmediato. Pero también es una trampa,
porque significa que el daño puede acumularse en silencio durante años, alimentado día a día por lo que comemos y bebemos, hasta que los valores en sangre empiezan a mostrar lo que ya llevaba tiempo ocurriendo. Cuando los síntomas llegan, el deterioro ya lleva mucho tiempo instalado. Esta es la razón por la que lo que usted bebe hoy importa más de lo que imagina. Sus riñones de los 60 no tienen el mismo margen de error que tenían a los 40, y algunas de las bebidas que consume con la convicción de que le hacen bien pueden estar acelerando ese deterioro de manera silenciosa y medida. Hablemos de ellas. La primera bebida peligrosa es el refresco. Cualquier refresco carbonatado, con o sin azúcar, incluyendo las versiones light o cero. El refresco tiene dos problemas específicos para los riñones que se combinan de manera destructiva. El primero es el ácido fosfórico. La mayoría de los refrescos de cola contienen ácido fosfórico como acidulante, el compuesto que les da ese sabor característico ligeramente ácido. Cuando se consume, el ácido fosfórico se descompone en fosfatos en el organismo. Los fosfatos deben ser eliminados por los riñones. En cantidades normales con riñones sanos, esto ocurre sin problema. Pero en riñones que ya trabajan con capacidad reducida, como los de la mayoría de las personas mayores de 60 años, el exceso de fosfatos se acumula en la sangre, y el fosfato elevado en sangre no es solo un número en un análisis. Se deposita en las paredes de los vasos sanguíneos, los calcifica, los endurece y daña directamente los capilares que irrigan el tejido renal. Es como si por dentro de sus arterias se fuera formando una capa de cal, endureciéndolas poco a poco. El segundo problema es el azúcar, o en el caso de los refrescos light, los edulcorantes artificiales. El azúcar en exceso eleva la glucosa en sangre, y la glucosa elevada de manera crónica daña los capilares renales exactamente de la misma manera en que lo hace en la diabetes. No hace falta ser diabético para que el consumo regular de bebidas azucaradas produzca daño microvascular renal. Basta con que se consuman con la frecuencia con que muchas personas los consumen. En cuanto a los edulcorantes artificiales, varios estudios de seguimiento han encontrado asociaciones entre el consumo elevado de refrescos light y el deterioro de la función renal, aunque los mecanismos siguen siendo objeto de investigación activa. La segunda bebida peligrosa es el jugo de frutas industrial. El que viene en caja o en botella, el que se vende como 100% fruta o sin azúcar añadida, el que muchas personas mayores consumen cada mañana, convencidas de que están haciendo algo bueno para su salud. Este es uno de los reversal más importantes de este video, porque el problema no es la fruta en sí, es lo que sucede cuando se extrae el jugo y se descarta la fibra. La fibra de la fruta entera es la que amortigua la absorción de los azúcares. Hace que la fructosa entre al torrente sanguíneo de manera gradual, sin picos. Cuando se elimina la fibra y se deja solo el líquido, la fructosa llega al hígado de manera rápida y masiva. Y aquí viene la conexión directa con los riñones. El metabolismo de la fructosa en el hígado produce ácido úrico como subproducto. El ácido úrico elevado en sangre no solo causa gota en las articulaciones, daña directamente los capilares renales y es uno de los factores de riesgo más documentados para el desarrollo y la progresión de la enfermedad renal crónica. Escriba en los comentarios la palabra jugo si bebe jugo de frutas industrial más de 3 veces por semana. Solo esa palabra. Déjeme contarle el caso de don Héctor, 67 años, de Bogotá, Colombia. Llegó a consulta con creatinina en 1.9, presión arterial elevada y ácido úrico en 8.2 miligramos por decilitro. Su dieta era razonablemente cuidada, pero tomaba 2 vasos grandes de jugo de naranja envasado cada mañana porque había leído que la vitamina C era buena para los riñones. En 6 meses, después de reemplazar el jugo por agua con limón exprimido fresco, su ácido úrico bajó a 6.1 y su creatinina se estabilizó en 1.7. El cambio fue ese, solo ese. La tercera bebida peligrosa es el alcohol.
Y aquí debo ser muy preciso porque existe una confusión generalizada, muy extendida, sobre qué cantidad de alcohol es realmente segura para los riñones después de los 60. La respuesta corta es que no existe una cantidad de alcohol que sea buena para los riñones. Y la respuesta larga tiene 3 mecanismos. El primero es la deshidratación. El alcohol es un diurético potente. Aumenta la producción de orina, lo que genera una pérdida neta de líquidos. Los riñones funcionan mejor cuando hay buen flujo de sangre y buen volumen de orina que diluya los productos de desecho. La deshidratación reduce ese flujo, concentra los desechos y obliga a los riñones a trabajar bajo estrés constante. El segundo mecanismo es el efecto sobre la presión arterial. El consumo regular de alcohol, incluso en cantidades consideradas moderadas, eleva la presión arterial de manera crónica, y la hipertensión es el segundo factor de riesgo más importante para el deterioro renal, después de la diabetes. El tercer mecanismo es la inflamación sistémica. El alcohol aumenta la permeabilidad del intestino, permitiendo que toxinas bacterianas pasen al torrente sanguíneo y activen una respuesta inflamatoria que daña los capilares renales de forma silenciosa y continua. Cuando un paciente me dice que su médico anterior le dijo que una copa de vino al día estaba bien para el corazón, lo que le respondo es esto. Lo que puede tener algún beneficio cardiovascular en ciertos contextos, en los riñones de más de 60 años que ya trabajan con reserva reducida, tiene un costo que muchos no conocen. Pero aquí viene el error que más veo en consulta. La cuarta bebida peligrosa es el café en exceso. Y debo ser igualmente preciso, porque el café no es el problema en sí mismo, sino la cantidad y el contexto. 1 o 2 cafés al día en personas con riñones sanos y buena hidratación no representan un problema significativo. El problema aparece cuando el café se convierte en la principal fuente de líquidos del día, o cuando se toma en cantidad excesiva sin suficiente agua de acompañamiento. La cafeína es un diurético suave. Estimula la producción de orina. En cantidades moderadas, esto no compromete la hidratación, pero en personas que beben 4, 5 o más cafés al día y poca agua, el balance neto de líquidos puede ser negativo. El cuerpo pierde más de lo que recibe, y ya sabemos lo que la deshidratación crónica le hace a los riñones. Hay además un segundo efecto relevante. La cafeína aumenta la excreción de magnesio por la orina. El magnesio es esencial para el funcionamiento de las enzimas en las células tubulares renales, las células que realizan la mayor parte del trabajo de filtración. Una pérdida crónica de magnesio por consumo excesivo de café contribuye a la fatiga metabólica de esas células a lo largo del tiempo. Escriba en los comentarios cuántos cafés bebe al día, solo el número. Y ahora llegamos a la quinta bebida, la que he guardado deliberadamente para este momento, la más consumida entre personas mayores que se preocupan por su salud, la más insospechada, y la que en mi práctica clínica aparece con más frecuencia detrás de valores de función renal que se deterioran en personas que creían estar haciendo todo bien. Son los batidos de proteínas de consumo diario, los suplementos proteicos en polvo que millones de personas mayores de 60 años toman cada mañana convencidas de que están protegiendo su masa muscular. Que es absolutamente correcto que las personas mayores necesiten más proteína para prevenir la pérdida muscular. Eso es cierto. El problema no es la proteína. El problema es la forma en que llega al riñón. El metabolismo de la proteína produce productos de desecho nitrogenados, principalmente urea y creatinina, que los riñones deben filtrar y eliminar. En cantidades moderadas bien distribuidas a lo largo del día, los riñones manejan esta carga sin problema. Pero cuando se consume un batido con 40, 50 o más gramos de proteína en una sola toma, el riñón recibe un bolo masivo de productos nitrogenados de golpe. Imagine obligar a un filtro que ya trabaja al 65% de su capacidad a procesar de repente el triple de su carga habitual, todos los días, a la misma hora. Eso es exactamente lo que ocurre.
Varios estudios de seguimiento en personas mayores con función renal levemente comprometida han mostrado que una ingesta proteica excesiva, especialmente en forma concentrada, acelera el deterioro de la función renal de manera estadísticamente significativa. Esto no significa que deba eliminar la proteína. Significa que la proteína debe obtenerse de fuentes alimentarias naturales, distribuida en 2 o 3 comidas a lo largo del día, no concentrada en un batido de golpe. La diferencia entre proteína de alimentos y proteína en batido concentrado, desde el punto de vista de la carga renal, es enorme. Doña Carmen, 71 años, de Lima, Perú, llegó a consulta con creatinina en 2.1 y una fatiga que no desaparecía. Hacía ejercicio 3 veces por semana. Tomaba su batido de proteínas cada mañana con la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Después de reemplazar el batido por proteína distribuida en las comidas del día, en 3 meses su creatinina bajó a 1.8 y la fatiga mejoró notablemente. Su comentario fue: «Doctor, nadie me había dicho esto. Me lo vendían como algo saludable». Eso es lo que más me duele ver después de 15 años en consulta. Personas que están dañando sus riñones con exactamente lo que creían que los estaba protegiendo. Ahora bien, lo que viene después es lo que más importa para los próximos meses de su función renal, porque hay 6 bebidas que sus riñones necesitan activamente. No solo que no hacen daño, que protegen, que regeneran, que reducen la carga de trabajo. Estas son las que les recomiendo a mis pacientes con enfermedad renal crónica en todos los estadios. La primera y más importante es el agua, simple, sin gas, a temperatura ambiente o ligeramente fresca. El agua es el medio en el que los riñones trabajan. Sin suficiente agua, la filtración es menos eficiente, los productos de desecho se concentran y los cristales que forman cálculos tienen más probabilidad de precipitarse. Entre 1 y 2 litros al día, distribuidos de manera regular a lo largo del día, no todo de una vez, es la base de cualquier estrategia de protección renal. El agua a temperatura ambiente se absorbe más rápido y con menor esfuerzo digestivo que el agua muy fría, que produce vasoconstricción en los capilares del sistema digestivo. La segunda bebida protectora es el agua con limón. El limón contiene citrato, una sustancia que en la orina inhibe la formación de cálculos de oxalato de calcio y de ácido úrico, los 2 tipos más frecuentes. El citrato se une a los minerales que normalmente formarían cálculos, los mantiene disueltos y facilita su eliminación. Un vaso de agua con el jugo de medio limón recién exprimido, preferiblemente por la mañana en ayunas, es una de las medidas más simples y más respaldadas por la evidencia para proteger los riñones de la formación de cálculos y reducir el ácido úrico de manera natural. La tercera bebida protectora es el té de hibisco sin azúcar. El hibisco contiene antocianinas y otros compuestos que actúan inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina, el mismo mecanismo que usan ciertos medicamentos para la presión arterial. La presión arterial elevada es una de las principales causas de deterioro renal crónico. Reducirla de manera natural con hibisco protege los capilares renales del daño que la presión sostenida produce sobre ellos. En pacientes que ya toman medicamentos antihipertensivos, este té debe consultarse con el médico para ajustar dosis si es necesario. La cuarta bebida protectora es el té verde sin azúcar. El té verde contiene catequinas, compuestos antioxidantes con efectos antiinflamatorios documentados sobre el tejido renal. La inflamación crónica de bajo grado en los capilares renales es uno de los mecanismos que acelera la pérdida de función. Un estudio publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry demostró que las catequinas del té verde actúan sobre vías inflamatorias específicas en el tejido renal, reduciendo marcadores de daño oxidativo. Además, el té verde contiene significativamente menos cafeína que el café y niveles elevados de L-teanina, un aminoácido que modula los efectos de la cafeína y reduce su impacto diurético. La quinta bebida protectora es el agua de coco natural, no la envasada con azúcar añadida, sino el agua de coco fresca o sin aditivos.
El agua de coco es naturalmente rica en potasio y en citrato, con bajo contenido de sodio y sin acidulantes problemáticos. Para personas con función renal en estadio 1 o 2 o estadio 3 con potasio en rango normal, el agua de coco en cantidades moderadas ofrece hidratación con un perfil mineral favorable. Importante: si su médico le ha indicado restricción de potasio, que ocurre principalmente en estadios 4 y 5, esta bebida requiere autorización médica expresa. La sexta bebida protectora es el caldo de verduras casero sin sal añadida, preparado con zanahoria, apio, cebolla y otras verduras de bajo contenido en potasio y en oxalato. Un caldo casero sin sal ofrece hidratación con minerales en forma naturalmente biodisponible y compuestos antiinflamatorios que apoyan la función renal. Es especialmente útil para personas que tienen dificultad para consumir suficiente agua pura a lo largo del día. El caldo hidrata y nutre al mismo tiempo. Y ahora el protocolo de hidratación completo, porque saber qué beber no es suficiente si no se sabe cuándo y cómo distribuirlo. Para pacientes en estadio 1 o 2, es decir, función renal entre el 60 y el 100%, el objetivo es entre 1.5 y 2 litros de líquido al día. Para estadio 3, entre 60 y 30% de función renal, entre 1.2 y 1.8 litros dependiendo del nivel de edema y de la indicación del nefrólogo tratante. Para estadio 4 o 5, bajo 30% de función renal, la cantidad de líquidos debe ser establecida por el equipo médico, ya que la restricción puede ser necesaria para evitar sobrecarga de volumen. Independientemente del estadio, la distribución a lo largo del día importa tanto como la cantidad total. Lo peor que puede hacer para sus riñones es beber muy poco durante la mañana y el mediodía, y luego intentar compensar bebiendo mucho por la tarde y la noche. Este patrón, que es el más frecuente en personas mayores, significa que los riñones trabajan con volumen bajo durante las horas de mayor actividad metabólica y reciben un exceso de líquido en las horas en que deberían estar reduciendo su trabajo para permitir un sueño sin interrupciones. La distribución ideal es beber el 70% de los líquidos del día antes de las 3 de la tarde. Al levantarse, un vaso de agua a temperatura ambiente, preferiblemente con limón. A media mañana, un vaso de agua o té de hibisco sin azúcar. Con el almuerzo, un vaso de agua. A media tarde, antes de las 3, un vaso de agua o té verde sin azúcar. Después de las 3 de la tarde, reducir gradualmente. A partir de las 7 u 8 de la noche, limitar los líquidos para que los riñones puedan disminuir su producción de orina durante el sueño. El indicador más simple y más accesible de su hidratación renal no requiere análisis ni aparatos. Es el color de su orina. Amarillo muy claro, casi transparente, bien hidratado. Amarillo oscuro, necesita beber más. Naranja o marrón, deshidratación significativa que merece atención inmediata. Este indicador está disponible varias veces al día, es completamente gratuito y le dice en tiempo real cómo están trabajando sus riñones. Antes de terminar, necesito decirle algo importante. Todo lo que ha escuchado hoy es información de base para apoyar su función renal. No reemplaza la evaluación y el seguimiento de su médico o nefrólogo. Si tiene diagnóstico de enfermedad renal crónica, hipertensión, diabetes o toma medicamentos de manera regular, consulte con su equipo médico antes de hacer cambios en su hidratación o en su dieta. Especialmente el agua de coco y el té de hibisco pueden interactuar con ciertos medicamentos para la presión arterial y deben consultarse primero. Y lo mejor de todo esto es lo siguiente: no necesita cambiar todo al mismo tiempo. Identifique esta semana una sola bebida de las 5 peligrosas que consume con regularidad. Solo una. Y empiece a reemplazarla por una de las 6 protectoras. Un solo cambio, aplicado de manera consistente durante semanas y meses, es la diferencia entre una función renal que se estabiliza y una que sigue deteriorándose en silencio. Sus riñones han filtrado su sangre sin descanso durante toda su vida. No le han pedido atención, ni reconocimiento, ni cuidados especiales.
Han trabajado con la reserva que tenían año tras año y siguen haciéndolo con menos margen que antes. Lo que puede hacer hoy por ellos no es un sacrificio enorme, es una decisión que se toma en la cocina, en el supermercado, en los momentos del día en que elige qué beber. Si este video le ha dado algo concreto, una bebida que va a dejar de comprar esta semana o una que va a empezar a incorporar mañana, déjeme saberlo en los comentarios. Cuénteme, ¿cuál de las 5 bebidas peligrosas consume actualmente? El refresco, el jugo industrial, el alcohol, el café en exceso o el batido de proteínas. Su respuesta me ayuda a entender qué temas necesitan más profundidad en próximos videos. Soy el Dr. Rafael Herrera. Cuídense mucho.